Muchas gracias, un placer poder tener esta conversación. La idea es poder obviamente analizar el escenario internacional en el cual estamos involucrados como mundo, como país, como continente también. Y bueno, obviamente como disparador y como inicio es desde su mirada en qué escenario estamos y hacia dónde está yendo este mundo, hoy envuelto en un conflicto bélico también. Acá estamos ante una realidad que hacía mucho tiempo que no veíamos, que ustedes como generación no la vivieron, que es una guerra fría, distinta a la del siglo pasado. Estados Unidos y la República Popular China son dos superpotencias que están marcando territorio, y en el caso específico del conflicto de Medio Oriente, esto ha implicado un grave problema y va a seguir implicando un problema más allá del final del conflicto con el tema de la estructura de combustibles del mundo. El mundo tiene una capacidad de utilización de combustible mucho mayor que lo que el mercado ofrece. Y cuando el mercado entra en un estrangulamiento por una guerra, en este caso durante mucho tiempo estuvo Hormuz trabado, y al mismo tiempo hay una aspiradora de petróleo como la República Popular China, sube el precio y esto nos va a producir a todos los humanos un creciente incremento de la inflación, cosa que en su momento en el siglo pasado tuvo dos grandes picos. Uno fue la caída de la Unión Soviética, la otra lo que se llamó el efecto tequila, una crisis muy importante bancaria en México. Estamos viendo todo un sistema de protección bancaria nueva en Estados Unidos que hacía mucho tiempo no se veía, desde las hipotecas subprime, que fue otra crisis muy significativa. Estamos viendo la aparición de la inteligencia artificial, que implica un cambio en la guerra y un cambio en la estructura productiva y en consecuencia en el empleo. Así que estamos entrando en una época desconocida, que es un mundo mucho más complicado. ¿A qué asocias efectivamente estos últimos movimientos de Estados Unidos con la intervención en Venezuela y el posterior ataque en Irán? Todos los movimientos que está haciendo Estados Unidos tienen que ver con un análisis estratégico previo a Trump. Trump es el disparador de lo que venía planteando el Pentágono, la CIA, desde hacía mucho tiempo. Es un crecimiento muy grande de China, China creciendo junto a Rusia en el Ártico, una Rusia que no es una superpotencia, pero es una gran potencia militar, aliada con China. Entonces, lo que empieza a hacer la administración Trump es una repetición de la administración Nixon, pero al revés. Nixon hizo grandes intentos y lo logró para separar a la revolución china, liderada por Mao Zedong, de la Unión Soviética. Hasta ahora, sin éxito, Trump está intentando que se separe Rusia de la potencia emergente que está enfrente, que es China. ¿Qué desenlace imaginás y qué inevitable, ¿no? Impacto puede llegar a tener ese desenlace en nuestra región, en nuestro país? Y te agrego acá, obviamente, que me parece que es un dato relevante, en el marco de esta situación, la pronta reunión que va a haber entre Donald Trump y Xi Jinping, anunciada para fines de marzo o principio de abril con la visita a Beijing. Bueno, la reunión está hasta ahora programada para el 31 de marzo. A ambas partes le interesa la reunión. Y la gran pregunta a través de esta reunión, que yo no tengo la respuesta, ¿esto desemboca en un conflicto o en un yin y un yang? Esto es, Rusia va a pegarse como estaba hasta ahora a China, el cambio de política petrolera de Estados Unidos respecto a Rusia, permitir a Rusia, después de 4 años de comienzo de la guerra de Ucrania, que le venda petróleo a Europa, es una novedad muy importante. ¿Qué va a acabar ocurriendo en esta reunión? Yo no lo sé, obviamente, y les mentiría si les dijera mi pronóstico. Lo que digo es, en China y Estados Unidos se está reconfigurando el mapa del mundo. ¿Cómo va a quedar? No lo sé. Y ahí tu mirada respecto específicamente a este desarrollo chino, digo, desde distintas vertientes de la política, distintos referentes, digo, desde el peronismo hasta la Libertad Avanza, digo, pasando por todos, siempre se habla de
esa potencia que se puede a veces llevar todo puesto. Digo, por un lado, de ser una excelente relación comercial, como la que por ahí se tiene en Argentina, digamos, es uno de los principales destinos de carne, de soja y demás, pero a su vez, por otro lado, decís, crece lo suficiente y ¿qué le queda al resto? No, va a quedar espacio para las dos superpotencias. Esto de que una potencia termine suplantando a la otra ocurre solamente por un colapso interno, porque el fin de la Unión Soviética no es el triunfo de los Estados Unidos, es el colapso interno, el fracaso del modelo de gestión, digamos, stalinista que se hizo en Rusia y que luego, al final de la Unión Soviética, toda la era Gorbachev la cambia, pero yo no creo que haya... Eso no pasaría con China. No, China, primero China es otro pensamiento, los asiáticos tienen otros tiempos, yo creo que ellos buscan hacer cosas de otras características más profundas y más largas. Creo que sí nos va a afectar todo lo que sea conflicto porque somos un país de mediano para abajo y si hay una crisis de inflación mundial que yo creo que va a ocurrir, obviamente también nos va a afectar. En ese marco y el posible impacto argentino, Argentina hoy tiene una alineación bastante fuerte con Donald Trump. Te quiero preguntar vos cómo lo ves y si eso puede acrecentar o no el posible impacto según el desenlace ante un alineamiento por ahí tan ortodoxo. Mira, cuando hay un conflicto de estas características, según donde estés parado, tenés que estar ubicado. Esto es, si vos estás en el mundo cercano a la República Popular China, sería un absurdo que vos te pongas cerca de Estados Unidos. Por ejemplo, un líder en Myanmar, lo que era Birmania, no tiene margen para estar en otro lugar que en el lado de la potencia asiática dominante. Si vos vivís en América, tenés que estar del lado de Estados Unidos, porque si no te van a complicar mucho la vida. Ahora, eso no significa que uno no comercie con China. Este es un tema muy importante para mí. Una cosa es que vos estés alineado políticamente en una estructura de nuevo mundo y otra cosa es que no comercies con la otra superpotencia. Hay un inmenso margen para ser aliado de uno y comerciar con los otros. Esto ocurre siempre en una división como la que estamos viviendo, que ocurrió siempre en el pasado, salvo en las guerras mundiales. Y ahí te pregunto, ¿qué observación haces sobre Brasil, que por ahí es la economía grande más cercana que tenemos, que quizás no tiene un alineamiento con... No, tiene un alineamiento inverso. Inverso. Sí, ¿Están así? totalmente. ¿Vos lo sentís tan así? No, claramente Lula juega, más que Lula, el Partido de los Trabajadores juega con China. Y así como Estados Unidos en esta negociación va a tratar de que no se perturbe ni a Japón ni a Corea del Sur, mi impresión es que China va a intentar que no se perturbe a Brasil. Mi impresión. Porque los jugadores que están del otro lado, también cada una de las partes es cuidadosa. Ahora, Brasil tiene este año una definición política, no una definición desde afuera, sino desde adentro. Los brasileños van a definir en el último trimestre del año si sigue Lula y va a tener su cuarto mandato, o si viene Flavio Bolsonaro y el centro derecha. Imposible saberlo. A mí me parece que más allá de las fantasías que la gente tiene, ni China ni Estados Unidos van a poder definir cómo votan los brasileños. Ahora, sí está muy claro que el interés de Estados Unidos es que ganen los Bolsonaro y el interés de China es que se mantenga Lula. Ahora, una cosa es las elecciones y otra cosa son los golpes. Entonces, yo no imagino un golpe moviendo al líder de Brasil. Como por ejemplo pasó con Venezuela. Exactamente. Venezuela tiene la ventaja para Estados Unidos que es un país que tenía un gobierno desprestigiado hasta tal punto que sus socios políticos, por ejemplo, China, por ejemplo, Brasil, defendían a su aliado, pero no lo consideraban a la altura de los acontecimientos. Por eso es que cuando habla Putin con Trump, Putin defiende la estructura política de Venezuela, pero no Maduro. Hay una conversación entre
Maduro y Putin, donde Maduro le plantea a Putin que la situación es de mucha presión y Putin le dice, muy bien, decime en quién confías para hacer una transición. Y Maduro le dice Delcy Rodríguez, pero yo me quiero quedar hasta el final del mandato. Y la respuesta de Putin es, bueno, seguir hablando con Lavrov. Cuando Putin te manda a hablar con Lavrov, está frito. Es decir, no me jodas, te vas y queda Delcy Rodríguez. La llegada de Delcy Rodríguez es un acuerdo evidente entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué impacto puede tener, cuando hablábamos hoy de Brasil, y hoy te vuelvo un poquito antes, no deja de ser el principal socio comercial de Argentina, post 31 de marzo y en la venidera elección brasilera? ¿Qué análisis haces sobre la fluctuación de un movimiento político en Brasil de un lado o del otro? Bueno, siempre conviene cuando vos tenés un socio de semejante tamaño que haya una cierta coherencia política entre quienes gobiernan los dos países. No se ha dado, porque cuando estaba acá Alberto Fernández, allá estaba Bolsonaro. Ahora está acá Milei y allá está Lula. Sería ideal que hubiera una posibilidad de acuerdo. Yo soy además públicamente crítico del Mercosur como tal. Yo creo que nosotros tendríamos que ir con Brasil, con Paraguay y con Uruguay a una zona de libre comercio, porque el Mercosur es demasiado cerrado para permitirnos movimientos estratégicos clave. Te doy un ejemplo. Argentina necesitaría tener una zona de libre comercio con la India, porque la India es una inmensa aspiradora de todo lo que nosotros vendemos. Ahora, en la actual situación, vos tenés que pedirle permiso a tus socios. Este tema lo planteó en su momento Uruguay, porque quería hacer un acuerdo con China y se lo trabaron. En su momento Paraguay intentó hacer un acuerdo también extra Mercosur y se lo trabaron. Los dos socios más chicos han planteado un problema que Argentina tendría que plantear. Esto es, nosotros somos un país de mediano hacia grande, Brasil es económicamente un país mucho más grande. El Mercosur, que fue pensado para lograr la paz después de las dos dictaduras, porque lo que hacen Alfonsín y Sarney es un plan de paz. Esto yo hablé mucho con Raúl. Alfonsín siempre decía, todos creen que mi objetivo era un tema económico, mi objetivo era la paz después de las dictaduras. Entonces, lo que en ese momento se logra, y todos nos hemos olvidado, los cuerpos de ejército brasileros volviendo hacia el centro, el cuerpo de ejército argentino volviendo hacia el centro, porque ahí se firma además el acuerdo de no proliferación nuclear. Ambos nos comprometemos a no ser un espacio con armas nucleares. El conflicto durante la dictadura con Chile fue más notorio, pero fue más grave estratégicamente para nosotros Brasil por el tamaño que tenía Brasil, que tiene Brasil. Así que a mí me parece que hay que repensar esto. Ahora hemos hecho un acuerdo con la Unión Europea y con el Mercosur. Justo te iba a preguntar en eso. Ok, muy bien. Nosotros lo ratificamos, Uruguay también, Brasil también. Falta ya. ¿Y allá? Y allá nunca termina la ratificación, porque los países que tienen lo que se llama la PAC, la Política Agraria Común, y que tienen mucha importancia políticamente su sector agropecuario, Francia, Bélgica, Italia, ahora Italia un poco se desmarcó, tienen una actitud de no, con el Mercosur hasta acá, pero lo agropecuario no. Bueno, si lo agropecuario no, ¿dónde está nuestro negocio? Que ellos nos vendan y nosotros no. Entonces yo creo que esta es una cosa que hay que repensarlo. Bueno, los gobiernos verán, yo tengo esta posición desde hace muchos años. Hace unos días habías hablado de que en contextos de estas características bélicos, una de las cuestiones que más se retrae son las inversiones productivas, claro, y que obviamente todos se recuestan en cuestiones más seguras, ¿no? ¿Cómo puede perjudicar eso a Argentina? E incluso con una apuesta fuerte que hace el gobierno nacional a través del RIGI, digo, ¿vos creés que así todo, algunas de esas inversiones pueden demorarse en un contexto bélico como el actual? No, es al revés. A ver. Todo lo que es minería productiva, extractiva, todo lo que es petróleo, todo lo que es gas, todo lo que es litio, todo lo que es cobre, en épocas de conflicto valen cada vez más.
En consecuencia, Vaca Muerta, que vos podrías dudar de su importancia en el medio de la paz, en el medio de la guerra es muy valioso. Cuando estaba el precio del Brent abajo de $60 el barril, vos escuchabas tipos que te decían, bueno, Vaca Muerta, no sé si conviene. Ahora con un petróleo que está arriba de los $100 el Brent, Vaca Muerta vale un montón. Cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, tuve una muy interesante reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China en ese momento, y lo que me dijeron en esa reunión, después de todos los tiempos de los chinos, que son muy difíciles para negociar, el canciller chino me dijo, nos interesa mucho tal tema, y nos interesa mucho comprar pozos de petróleo muertos. ¿Qué es un pozo de petróleo muerto? Bueno, es un pozo, me decía, que con el precio actual del petróleo no tiene capacidad para ser extraído, porque no hay una relación costo-beneficio, y las empresas lo tapan. Eso quiere comprar China, porque un día nosotros vamos a necesitar ese petróleo que hoy vale tan poco. Así que mirá cómo China, estoy hablando de hace 20 años atrás, China juega con otros tiempos. Eso es totalmente fáctico. Ahora, es un país que también, de alguna manera, está siendo presionado hacia una transición energética. ¿Vos no crees que eso modifique o altere en el corto o mediano plazo esta circunstancia del ¿La petróleo? transición energética de quién? De China. Ni en pedo. China es el país más atrasado en transición energética. Pues, pero lo presionan y lo presionan. Ah, sí, bueno, está bien. Vos podés presionar a China mucho, mucho, pero te va a ser inútil. China tiene un camino que a Occidente le cuesta entender. Porque nosotros somos ansiosos y los chinos no lo son. Yo he tenido muchas experiencias negociando con los chinos. Los chinos te hablan en el medio de una negociación de una feria mundial que se va a hacer 10 años después. Y me decían en el medio que yo pedía la apertura del mercado de carnes, ustedes podrán darnos el voto para 10 años después. Imagínate, yo lo que quería que nos compraran carne. Bueno, disimulé un poco, pero digo, ellos tienen otros tiempos. Entonces, de ninguna manera se van a dejar presionar para que el mundo, en su lógica obsesión por la limpieza y el medio ambiente, los presione. El país que va a seguir contaminando mucho tiempo es China, porque tiene un problema clave, le falta estructura energética. Cuando hay un conflicto se ve, la aspiradora de petróleo, la aspiradora de gas es China. Cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, vinieron las sanciones. La sanción más peligrosa para Rusia, ¿cuál era? Nadie le compra lo que más vende, petróleo y gas. ¿Qué hizo China? Yo te compro todo. Hicieron el poder de Siberia 1 y el poder de Siberia 2, dos gasoductos que van directamente desde la zona de extracción a China en tiempo récord, porque le interesa tener petróleo. Cuando se le cae Venezuela como proveedor a precio bajo, ¿por qué? Porque China le hace un gran préstamo a la estructura del gobierno de Maduro a cambio de garantizar el pago con petróleo crudo en costos menores porque te dio un crédito. Cuando se le cae eso, porque toma el control Estados Unidos, dice, bueno, ok, pero yo tengo Irán. Luego se plantea el tema de Irán. Yo digo, en el mundo que vivimos, uno tiene que entender que si abajo de los países que están en conflicto hubiera zanahorias en lugar de petróleo, el conflicto no existiría. El conflicto es por poder, por dinero. Entonces, en este tema, China no se va a dejar constreñir, va a seguir utilizando todos los mecanismos energéticos que le permite su desarrollo industrial. Ahí tocas un tema interesante, que es obviamente que las invasiones se hacen, entre otras cuestiones, por petróleo, siempre por intereses económicos, pero en este caso puntualmente por petróleo. Hay muchas voces que se paran en contra de lo que está haciendo Estados Unidos en Irán, particularmente en Argentina, y hasta incluso posibles consecuencias dado los antecedentes en nuestro país, hasta de atentados en Argentina. ¿A vos te preocupa un posicionamiento, en este caso de Argentina, muy a favor de las acciones de Estados Unidos en contra de un país como Irán? Es el posicionamiento que planteó Milei y fue votado con ese plan, digamos. Esta es la realidad.
vos escribís realpolitik. La realidad es que estamos ahí. Ahora, este alineamiento acelera o no la posibilidad de que te ataquen. Yo creo que no, lo cual no quiere decir que no te ataquen. ¿Por qué? Porque vos analizás las últimas informaciones del mundo de la inteligencia, europeo, norteamericano, israelí, todos te dicen, esta guerra tiene una cola posterior que son atentados en el mundo entero. Ahora, yo estaría mucho más preocupado del Mundial en Estados Unidos que de cualquier otro lugar, porque si vos querés destruir el capital político de Trump, volteás con un atentado una parte de un estadio de fútbol donde mueren norteamericanos y Trump está frito en las elecciones de noviembre. A ese nivel estamos. Sí, claro. De lo último que te quiero preguntar, te ha tocado estar en el lugar, lo mencionaste hoy, como en la Cancillería. Me imagino para un canciller muchas veces tener que lidiar de a veces poner la cara ante el mundo, incluso en circunstancias en que sus propios dirigentes o su propio gobierno puede tener algunos deslices equivocados. No sé si te pasó a vos puntualmente, pero esto te lo pregunto porque, Carlos, muchas veces escuchamos a Milei, entre otras cuestiones, criticar severamente con la palabra comunista o socialista a quienes no piensan como él, opositores políticos o incluso a algunos países. ¿Eso no afecta a la hora de tener relaciones comerciales? ¿No pasa nada? A las relaciones comerciales las manda el dinero, no las palabras. Te doy un ejemplo. Cuando Milei se peleó con el presidente de España, Pedro Sánchez, fue un escandalazo. ¿Qué inversión española dejó de venir? Las inversiones van donde hay plata y negocios, no donde cae simpático. ¿Por qué ha habido tantas inversiones capitalistas en países comunistas? Porque lo que importa son las reglas de juego. Entonces, cuando vos ves ese reportaje, para mí paradigmático, un periodista de Córdoba le preguntó al embajador chino en la Argentina si iban a instalarse alguna empresa china de autos a fabricar en Córdoba, que tiene un hub con una gran historia de elaboración del sector. Como pasó en Brasil. Claro. ¿Y qué dijo el embajador? Bueno, si nos dan las condiciones de inversión y lo que invertimos en Argentina, podemos exportar sin límite, sin controles y podemos repatriar las utilidades, ¿por qué no? ¿Qué regla de juego te puso? La misma que Trump. Carlos, la verdad, un enorme placer, No, agradecido totalmente, espero que lo haya disfrutado. Sí, me encanta hablar de este tema. Bienvenido sea.